La presencia de estas tropas americanas se justifica única y exclusivamente por una decisión unilateral del gobierno americano. No es producto de un mandato de Naciones Unidas. Después del terremoto que sucedió el 12, ¿podemos decir que todavía existe Haití como país? Bueno, es difícil decir que existía Haití como país aún antes del terremoto. Habría que recordar que en el 2004 el presidente electo de Haití fue básicamente depuesto en lo que se hizo aparecer como una renuncia, Jean-Bertrand Aristide. Eso no quiere decir que el gobierno de Aristide fuera en lo absoluto ejemplar, pero era el presidente electo de Haití, básicamente fue depuesto. Y desde el 2004 Haití era un protectorado bajo mandato de Naciones Unidas, pero con un protagonismo de los Estados Unidos en lo esencial. Como producto del terremoto, también sorprende un poco la presencia estadounidense en tal magnitud, porque el país ahora está siendo controlado en su mayoría por Estados Unidos. Entonces acá surge la pregunta, ¿Estados Unidos hace una nueva colonia con Haití? Yo no usaría la palabra colonia, pero habría que empezar a buscar un sucedáneo, protectorado probablemente, un término que reemplazó al de colonia cuando este se volvió ética y políticamente inaceptable con la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Justamente hoy día sale en el diario El Comercio información que tiende a ratificar un poco lo que estamos conversando, ¿no? El director ejecutivo del FMI, Dominique Strauss-Kahn, sugirió algún tipo de plan Marshall en favor de Haití. Luego, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dice: el presidente Obama ha dicho que estamos comprometidos con Haití a largo plazo, entonces supongo que vamos a estar años, todo lo que tome recuperarse. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice: no es suficiente con reconstruir el país tal como estaba antes, ni caben los arreglos cosméticos, hay que ayudar a construir un mejor Haití. Uno diría en principio, ¿qué hay de malo con esto? Bueno, hay algo más o menos claro de malo. Todo esto implica presencia militar extranjera y condicionamiento en los préstamos a la adopción de determinadas políticas, todo lo cual se hace sin atisbo alguno de consulta, o bien directamente a la población, o bien a un gobierno elegido por la población, dado que este para efectos prácticos ya no existe. Ese es el problema, ¿no? Esa es la idea básica de Naomi Klein, que en este caso honestamente todo parece indicar que tiene asidero. La idea de este capitalismo de desastre es la idea de que en circunstancias como un gran desastre natural de esta índole, el sentido de urgencia por hacer algo hace que los controles democráticos salten por la ventana, digamos. Están arrogándose prerrogativas que deberían tener los cascos azules enviados por Naciones Unidas. Actualmente hay, creo, 12.000 soldados en Estados Unidos y aparte se prevé que 4.000 soldados más entren aquí también. Efectivamente, no queda claro bajo qué autoridad, ¿no? Salvo el hecho de que el país es un caos y hay que resolver el problema de seguridad. Dicho ese paso, es interesante ver cómo, más que el drama humano, en algún momento cierta prensa empezó a relevar el caos. El problema principal es el problema humanitario. Sin embargo, la decisión fundamental de Estados Unidos es la de enviar un número de tropas que es francamente masivo para dadas las circunstancias, poniendo el énfasis en la seguridad y no en la ayuda humanitaria, ¿no? Lo que tenemos entonces es que bajo la idea de ayuda humanitaria se encubre en realidad los verdaderos intereses de Estados Unidos. A ver, yo creo que hay las dos cosas. O sea, sí hay un propósito de ayuda humanitaria, esa es la paradoja, no es que eso sea falso. Pero en todo caso, y esto es producto de una decisión que se toma durante el gobierno de George W. Bush el año 2004, se ha creado dentro del gobierno de los Estados Unidos una entidad que tenía planes de contingencia para más de 20 países en la eventualidad de que hubiera necesidad de iniciar labores de reconstrucción, sea por guerra civil, por invasión externa, por desastres naturales. Cuando uno lee los documentos sobre esto, queda claro que el propósito no es sencillamente entregar alimentos, ayudar a reconstruir un mínimo de autoridad estatal y luego evacuar el país. El propósito es diseñar un país a la medida de lo que el gobierno de ese entonces, pero aparentemente también el gobierno actual, considera
es la vía correcta, digamos, hacia el desarrollo. En palabras simples, uno podría decir que es un deseo expansionista de Estados Unidos en pleno siglo XXI. No exactamente, porque Estados Unidos nunca fue una potencia colonialista y no quiere apropiarse de Haití como colonia, pero la idea sí es, en mi opinión, quiere crear un orden internacional favorable a sus intereses, y eso implica crear un orden político y económico determinado en este tipo de países. Claro, pero crear esa lista de contingencia para posibles daños a futuro es de alguna manera estar previendo dónde más voy a poner mis ideas, dónde más voy a poner mi orden. Claro, Irak y Afganistán son otros ejemplos, ¿no? Uno podría argumentar que la invasión de Afganistán tiene amparo en una resolución de Naciones Unidas. La pregunta es cuántos años ampara Naciones Unidas la presencia de tropas extranjeras en Afganistán y qué tienen derecho a hacer esas tropas, ¿no? Muchas personas podrían preguntarse entonces quién le da derecho, quién le da ese poder a determinado país de hacer tal cosa. Bueno, derecho y poder son dos palabras distintas. Derecho no tienen, pero el poder para hacerlo probablemente sí, aunque incluso eso es discutible, ¿no? Había Clemenceau fue el que dijo: las bayonetas sirven para muchas cosas, salvo para sentarse sobre ellas. O sea, en otras palabras, Irak está demostrando los límites del poderío militar. Ahora, volviendo ya a enfocarnos en Irak en Haití como país, ¿realmente Haití es o podría ser una posición estratégica? Haití per se no. Pero digamos, en la geopolítica norteamericana, el Caribe siempre se ha considerado, el Caribe en general, no Haití en particular, como el término que se usaba era de underbelly, o sea, algunos lo traducen como el blando bajo vientre norteamericano, porque es una ruta una ruta comercial importante para una parte de los Estados Unidos. El Caribe también es importante por su relativa vulnerabilidad política frente a desastres naturales, económica. Hace poco, Hugo Chávez dijo, basándose en un informe ruso, que el terremoto en Haití podría haber sido inducido. Eso es ridículo, eso es absolutamente ridículo. Pero lo que quiero decir es que en todo caso eso no pasaría desapercibido, ¿no? O sea, no, eso es absolutamente absurdo. Pero en el caso de los políticos, digamos que se tiende siempre a sospechar. ¿Qué es lo que pasa con los grupos de izquierda? Yo creo que eso depende de qué izquierda hablemos, ¿no? Mi impresión es que las teorías conspirativas son mucho más comunes entre la izquierda norteamericana, que siempre ha sido una fuerza marginal en la política de su país, y que probablemente el apelar a teorías conspirativas en donde hay una élite de poder cohesionada que actúa a voluntad, sin contrapeso alguno, les ayuda a entender su propia impotencia política. Ya para finalizar, que Estados Unidos se quede en Haití y se haga del poder es ya un hecho. No es un hecho, pero es una probabilidad, o es un desenlace posible con un grado de probabilidad relativamente alto.